Mucho antes de que los cocodrilos se convirtieran en los amos supremos de ríos y pantanos, existió un depredador tan temido que incluso los reptiles más grandes evitaban cruzarse en su camino. Armado con mandíbulas capaces de triturar huesos como si fueran ramas secas y garras diseñadas para desgarrar carne bajo el agua, fue el verdadero terror de las orillas prehistóricas. En este video viajaremos a una época en la que gigantes disputaban cada centímetro de territorio y un cazador audaz convirtió a los propios cocodrilos en su presa. Prepárate para conocer al asesino que reinó en las sombras y cambió para siempre la dinámica del mundo acuático. Para comprender el ascenso de este depredador, debemos retroceder millones de años a un mundo radicalmente distinto al que conocemos hoy. El continente aún no tenía su forma actual. Extensas llanuras inundadas se extendían hasta donde alcanzaba la vista, atravesadas por ríos anchos y lentos, rodeados de densos bosques de helechos gigantes y árboles primitivos. El aire era más cálido y húmedo, creando un paraíso para los reptiles semiacuáticos, pero también un campo de batalla constante por la supervivencia. En estos ecosistemas, los cocodrilos no eran los únicos cazadores de emboscada. Al acecho, oculto entre la vegetación o deslizándose silenciosamente bajo la superficie, se encontraba un depredador perfectamente adaptado para cazar dentro y fuera del agua, convirtiendo las orillas en un territorio mortal. Todo comenzó con un hallazgo que intrigó a paleontólogos de todo el mundo. En una excavación a orillas de un antiguo cauce fosilizado, se encontraron restos sorprendentemente bien conservados. Fragmentos de huesos robustos, dientes afilados como cuchillas y profundas marcas de mordida en las placas óseas de cocodrilos prehistóricos. El análisis reveló algo extraordinario. Esas marcas no coincidían con ningún depredador conocido de aquella época. Eran más anchas, más profundas y estaban posicionadas de forma que indicaba un ataque preciso, típico de un cazador experimentado. Al unir las piezas, los científicos comprendieron que estaban ante un asesino olvidado por el tiempo, un depredador capaz de enfrentarse y derrotar incluso a los más temidos reptiles acuáticos. Imagina un cuerpo esculpido por la propia evolución para ser una máquina de caza, mandíbulas alargadas y llenas de dientes aserrados, diseñadas para atrapar presas resbaladizas y perforar corazas resistentes. Músculos poderosos recorrían todo el cuello y los hombros, permitiendo un golpe rápido y letal. Las patas, equipadas con garras curvas y afiladas, funcionaban como anclas al lanzarse contra la víctima, impidiendo cualquier posibilidad de escape. Los ojos, posicionados para ofrecer visión binocular, garantizaban precisión quirúrgica en el momento del ataque, incluso en la penumbra turbia de las aguas poco profundas. Y, para completar, un cuerpo lo bastante ágil como para cazar tanto en el agua como en tierra firme. Una auténtica pesadilla para cualquier cocodrilo que se atreviera a cruzarse en su camino. Antes de la llegada de este depredador, los cocodrilos reinaban absolutos en las aguas prehistóricas. Verdaderos supervivientes de la línea evolutiva, ocupaban la cima de la cadena alimenticia desde hacía millones de años. En las orillas de ríos y lagos, emboscaban peces, anfibios e incluso pequeños dinosaurios que se acercaban demasiado al agua. Su cuerpo blindado y su mordida aplastante los convertían en adversarios casi invencibles. En este escenario, pocos animales se atrevían a desafiarlos directamente, pero el equilibrio estaba a punto de cambiar. Una nueva fuerza emergía, capaz no solo de enfrentarlos, sino de transformar el papel de los cocodrilos de cazadores supremos a presas. Las orillas de los ríos prehistóricos eran zonas de tensión constante. Mientras los cocodrilos esperaban inmóviles, camuflados en el agua turbia, este depredador letal prefería un método diferente y aún más peligroso. Se posicionaba entre las sombras de la vegetación densa o en zonas poco profundas, donde la luz distorsionada por la superficie dificultaba ser visto. Cuando un cocodrilo se acercaba, confiado de que era el cazador, la situación se invertía en cuestión de segundos.
Con un salto poderoso y una embestida precisa, el depredador atacaba por sorpresa, sujetando a su presa por el costado y usando su peso para desequilibrarla. Muchas veces, el combate ocurría parcialmente fuera del agua, donde la fuerza bruta y las garras afiladas le daban ventaja sobre el cocodrilo aturdido. En aquel mundo antiguo, el agua era mucho más que un recurso vital. Era el corazón de la vida y de la muerte. Ríos y lagos servían como puntos de encuentro para cazadores y presas, pero también como fronteras disputadas por gigantes. Cocodrilos y este depredador competían no solo por alimento, sino por el dominio de las mejores zonas de caza. Los enfrentamientos brutales eran inevitables, embestidas rápidas, choques de mandíbulas y luchas que levantaban olas en la superficie. En estas batallas, la estrategia marcaba la diferencia. Mientras los cocodrilos confiaban en la fuerza bruta y la resistencia, este depredador utilizaba velocidad, agilidad y un instinto agudo para controlar el territorio. Y poco a poco, su presencia comenzó a cambiar el equilibrio de poder en las aguas prehistóricas. Para este depredador, los cocodrilos representaban la combinación perfecta entre desafío y recompensa. A pesar de ser fuertes y blindados, tenían puntos vulnerables que él conocía bien. El momento de la caza era calculado. Prefería atacar a juveniles o individuos distraídos, tomando el sol en las orillas, lejos de la seguridad del agua profunda. La coraza que los protegía de la mayoría de los enemigos no era suficiente contra la potencia de su mordida y la precisión de sus garras. Además, la carne de cocodrilo era rica en nutrientes y proporcionaba energía para días de intensa actividad. Cada ataque exitoso no era solo una victoria de supervivencia, sino también un golpe directo contra los antiguos dueños de las aguas. Las pistas sobre estos combates épicos quedaron grabadas para siempre en los fósiles. Placas óseas de cocodrilos prehistóricos han sido encontradas con profundas marcas de dientes, algunas tan extensas que atravesaban completamente el hueso. Otras mostraban señales de cicatrización, prueba de que algunos individuos sobrevivieron a los ataques, aunque marcados para toda la vida. Fragmentos de huesos del propio depredador también revelaban fracturas y lesiones, lo que indica que no todas las embestidas terminaban a su favor. Este intercambio de heridas mostraba batallas intensas y equilibradas, donde la victoria dependía tanto de la fuerza como de la astucia. Cada marca preservada en el registro fósil es como una fotografía congelada de un duelo mortal en las orillas de un mundo perdido. Aunque los cocodrilos fueran sus presas más notorias, estaban lejos de ser el único objetivo de este depredador. Su dieta incluía una impresionante variedad de animales: peces de gran tamaño, tortugas de caparazón grueso, aves acuáticas e incluso pequeños dinosaurios que se aventuraban cerca del agua. Nada escapaba a su apetito cuando surgía la oportunidad. Gracias a su versatilidad como cazador terrestre y acuático, podía explotar diferentes nichos alimenticios, asegurando alimento incluso en épocas de escasez. Esta capacidad de variar el menú no solo aumentaba sus posibilidades de supervivencia, sino que también lo consolidaba como uno de los depredadores más adaptables y temidos de su tiempo. La verdadera fuerza de este depredador no residía solo en su apariencia intimidante, sino en las adaptaciones refinadas a lo largo de millones de años. Su cuerpo era hidrodinámico, lo que le permitía moverse en silencio en el agua y atacar con rapidez en tierra firme. Las patas traseras musculosas proporcionaban impulsos rápidos, esenciales para acortar la distancia con la presa antes de que ésta percibiera el peligro. Su mordida, además de poderosa, contaba con dientes de reemplazo constante, asegurando que siempre estuviera armado con cuchillas afiladas. El olfato y la audición eran extremadamente sensibles, capaces de detectar vibraciones y olores sutiles a grandes distancias. Combinadas, estas características lo convertían no solo en un cazador eficiente, sino en una amenaza casi imposible de evitar. Por más imbatible que pareciera, incluso este depredador encontró su final.
Profundos cambios climáticos alteraron el nivel y la temperatura de las aguas, transformando los ecosistemas que antes le favorecían. Nuevos competidores surgieron, disputando las mismas presas y reduciendo sus oportunidades de caza. La propia evolución de los cocodrilos también representó un desafío. Especies más rápidas, más ágiles y con comportamientos más cautelosos comenzaron a dominar las orillas. En algunos lugares, la escasez de alimento obligó a migraciones arriesgadas, llevándolo a entornos para los que no estaba perfectamente adaptado. Poco a poco, su reinado se fragmentó, hasta que solo quedaron fósiles para contar la historia del cazador que un día hizo temblar a los dueños de las aguas. Aunque desapareció hace millones de años, el impacto de este depredador aún resuena en el reino animal. Muchos de sus descendientes lejanos conservan rasgos heredados, ya sea en la forma de las mandíbulas, en la postura de caza o en la preferencia por emboscadas cerca del agua. Grandes felinos, lagartos monitores e incluso algunas aves rapaces comparten estrategias que recuerdan la eficiencia letal de este antiguo cazador. En el mundo de los cocodrilos, el legado es igualmente evidente. Las especies modernas han desarrollado reflejos más rápidos, defensas más resistentes y comportamientos más cautelosos, posiblemente moldeados por la presión evolutiva de un enemigo tan formidable. Así, incluso ausente, sigue influyendo en el equilibrio entre depredadores y presas en los ecosistemas actuales. Revelar la vida de este depredador requirió mucho más que excavar fósiles. Los paleontólogos utilizaron tecnologías modernas para traer el pasado de vuelta a la vida. Las tomografías computarizadas permitieron examinar el interior de los huesos sin dañarlos, revelando estructuras musculares y puntos de inserción que indicaban la fuerza de la mordida y los patrones de movimiento. Modelos 3D reconstruyeron el cuerpo completo, ayudando a entender cómo se desplazaba en el agua y en tierra. Simulaciones digitales mostraron posibles escenarios de ataque, basados en la velocidad estimada y la biomecánica de las presas. Incluso análisis químicos de los fósiles ayudaron a identificar el tipo de ambiente en el que vivía. Cada descubrimiento encajó como una pieza de rompecabezas, recreando la imagen vívida de un cazador supremo que dominaba las orillas prehistóricas. Ya no camina por las orillas de los ríos, ni acecha en las aguas turbias, pero su historia permanece grabada en la memoria de la tierra. Fue un depredador que se atrevió a desafiar a los señores de las aguas y que, por un tiempo, reinó absoluto sobre ellos. Su legado vive en los fósiles, en las adaptaciones de las presas que alguna vez cazó y en la propia evolución de los depredadores modernos. Al recordar su existencia, recordamos que incluso los más poderosos pueden caer y que la supervivencia pertenece a quienes saben adaptarse. En el grandioso escenario de la historia natural, fue más que un cazador, fue un símbolo de la eterna lucha por el dominio de la vida.